Hola a todos, bienvenidos al curso Unidad de Investigación. Este video es respecto al método científico. Primero quiero introducirle qué es la ciencia y hay muchísimas definiciones si uno busca en internet, en los libros, etc. Pero aquí hay dos que particularmente me interesa presentarles, que la definió Albert Einstein hace bastante tiempo atrás y que la define como el intento de hacer que la caótica diversidad que hay en nuestra experiencia sensorial corresponda con un sistema de pensamiento que presente uniformidades lógicas. En el fondo eso significa tratar de entender el sinnúmero de fenómenos que tenemos nosotros alrededor, los cuales la gran mayoría de nosotros no entendemos, y tratar de entenderlos, de ponerle razonamiento, lógica a ellos para poderlos explicar. Y por otro lado tenemos la definición del diccionario de la Real Academia Española, que define a la ciencia como un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento sistemáticamente estructurado y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobable experimentalmente. Esta definición obviamente es más operativa, en el fondo dice lo mismo que lo que decía Einstein, pero pone algunas cositas más que implica, digamos, la parte predictiva, la parte de comprobación experimental que vamos a ver a lo largo de este video. ¿Cuáles son las propiedades generales de la ciencia? En el fondo es un poco lo mismo lo que ya venía diciendo en la diapositiva anterior. Es buscar explicaciones satisfactorias de la realidad, utilizar leyes o principios generales que pueden ser probadas. Y en general existe un consenso en la comunidad científica sobre la validez de las leyes o principios. Obviamente esto puede cambiar, o sea, no hay nada aquí escrito en piedra. Y esto es la gracia de la ciencia también, que avanza, que el conocimiento se actualiza y lo que hoy día tenemos como cierto o como válido, a lo mejor en un par de meses, años, eso ya no es así. Necesitamos algunas consideraciones y una de las más importantes que la ciencia o hacer ciencias implica actividades objetivas que no afectan las emociones, la creencia, las actitudes o deseos. Es libre de valoraciones, es neutral, imparcial, insisto, objetiva. Hay una oposición entre las cuestiones empíricas, como son las cosas, y de cuestiones normativas en cómo deberían ser. De tal manera que la ciencia puede describir cómo son las cosas y descubrir las relaciones entre las causas y que explican por qué las cosas son como son, pero mediante un conocimiento racional que pueda ser probado. O sea, la ciencia no es un acto de fe. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, o las cosas son como son porque uno lo midió, porque uno vio un cambio de característica en particular medible, no porque yo quisiera que fuera así o alguna entidad religiosa así lo propuso, no, es algo racional y objetivo. Algunas definiciones, qué es lo que es una teoría, qué es una hipótesis, que eso voy a volver más adelante, qué es una ley, qué es un axioma. La teoría es el marco conceptual que explica las observaciones existentes y predice nuevas. Es decir, la teoría es lo que uno basa después sus observaciones prácticas. La hipótesis, a términos muy simples, que ya se los voy a complicar un poco más adelante, es una suposición que puede ser puesta a prueba. Es decir, es una posible respuesta a una pregunta que uno se ha hecho. Después tenemos las leyes,
que son reglas y normas invariables las cosas. Sin embargo, las leyes también pueden cambiar. Después tenemos los axiomas, que son proposiciones tan claras y evidentes que no necesita demostración. Por ejemplo, dados los puntos, se puede trazar una y solo una recta que los une, porque cualquier otra forma de unir los dos puntos ya no sería una recta. A lo mejor son dos rectas, algo sinuoso, pero no es una recta. Entonces esto es algo tan obvio que esto no necesita demostración. Lamentablemente los axiomas son muy pocos. Entonces, respecto a la ciencia, podemos tener la ciencia pura y la ciencia aplicada. Pura, por ejemplo, si uno busca cómo funciona algún proceso bioquímico dentro de una célula, por ejemplo, y también puede ser aplicado cuando uno de estos mismos conocimientos, por ejemplo, si uno identificó una vía X y eso uno después la aplica para crear, por ejemplo, un fármaco contra determinada enfermedad que altera esa vía, ahí ya toda la investigación necesaria para desarrollar ese fármaco, por ejemplo, uno lo podría considerar ciencia aplicada. En todo caso, ninguna de las dos es infalible ni es autosuficiente, necesitamos la tecnología, siempre es perfeccionable y siempre tenemos un conocimiento previo. Y eso implica una actualización constante y para eso necesitamos el método científico. Ahora tenemos distintos tipos de conocimientos. El conocimiento común, que es simple, que es adquirido, aceptado sin mayor discusión, no necesariamente es científico, o sea, no es científico, ¿no? Pero no necesariamente se basa en hechos científicos. Y el conocimiento científico, que es más complejo, que se adquiere a través del método científico, que busca responder a interrogantes, que interpreta la realidad y que puede llegar a modificar la realidad también. El conocimiento entonces científico se define como un conjunto de nociones y saberes que nace de la experiencia que acumulados en la vida y de información que se nos transmite y es sometido a pruebas para comprobar su veracidad. El conocimiento científico es sistemático, es universal, o sea, algo que se investiga acá es válido también en otra parte. Crítico, es comunicable, es verificable, o sea, lo que yo hago aquí experimentalmente, esto debería funcionar en otra parte también, si es que yo lo hice bien. Es racional, es objetivo, vuelvo a insistir en eso. Ahora, ¿qué es el método científico? Viene del griego meta, que significa hacia, a lo largo, odos, métodos, camino, del latín ciencia, conocimiento, uno lo puede definir como el método científico, como el camino hacia el conocimiento. Entonces, es un conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumento confiable. Una secuencia estándar para formular y responder una pregunta. O sea, ya hay ciertos procedimientos que a lo largo de los decenios y los siglos han probado, digamos, ser una buena herramienta, una buena metodología para acercarse, digamos, hacia el conocimiento. Y permite entonces el análisis y sistematización de la información mediante este proceso investigativo para obtener justamente explicaciones lógicas y coherentes, que es lo que busca la ciencia. Y muy importante que a investigar se aprende investigando. Por mucho que ustedes me escuchen ahora y que revisen este PowerPoint o video, uno realmente aprende a investigar es haciéndolo, en el caso nuestro en el laboratorio, equivocándose, eh, enfrentándose a las dificultades que uno enfrenta,
planteándose las hipótesis, diseñando los experimentos, etc. Así se aprende investigando y eso se necesita su buen tiempo. Entonces, el método científico es un proceso para obtener conocimiento caracterizado por el uso constante y restricto de la capacidad crítica, la búsqueda de explicaciones de un fenómeno ateniéndose a lo previamente conocido. Eso es súper importante porque no vamos a inventar la pólvora porque ya se inventó. La explicación plenamente congruente resultado de los datos de la observación. ¿Y cuáles son las etapas? Nosotros observamos un fenómeno, nos hacemos preguntas, nos planteamos una hipótesis, la ponemos a prueba mediante la experimentación, tenemos resultados, llegamos a una conclusión, esos resultados, conclusiones se reportan y eso generalmente te abre nuevas preguntas. Entonces esto es el método científico y la obtención de conocimiento y hacer ciencia es una especie de círculo virtuoso. Ahora, en relación a la observación, tenemos que ponernos nuestro foco, nuestros sentidos a un objeto, un fenómeno, para estudiarlo tal cual es en realidad y usar los instrumentos adecuados. Ver, no mirar. ¿Ya? O sea, esto es importante. Entonces, por ejemplo, cuando Alejandro Fleming descubrió la penicilina, y esto lo descubrió accidentalmente cuando estudiaba cultivos de una bacteria que es el Staphylococcus aureus dorado, y estos fueron contaminados por el hongo penicillinum, y obviamente matándole por gran parte del cultivo. Entonces, pero en vez de botar sus cultivos, él se dio cuenta que ahí podría haber algo más. Entonces es observar, es ver, digamos, mirar con detención, buscando las posibles explicaciones, no quedarse así con lo obvio, sino que ir un poco más allá. También es importante buscar datos, necesitamos información, necesitamos saber estar al día en el conocimiento. Y tenemos que buscar en fuentes confiables, o sea, en libros, en revistas científicas, en bases de datos, pero en bases de datos confiables. No estoy hablando acá de Wikipedia, podría ser una especie de primera aproximación, pero cosas como Rincón del Vago, cosas por el estilo, eso no son fuentes que usamos para recoger información científica. En el área nuestro, PubMed es lo más recomendado y ahí les adelanto que la literatura científica relevante está escrita en inglés, así que van a tener que ponerse al día en eso. Y una vez que uno está al día en la literatura científica, en el conocimiento, tenemos que identificar el problema y plantearlo. Entonces, y para plantear el problema, para realmente identificarlo, vuelvo a insistir, necesitamos estar al día y de haber reunido toda la información respecto a este fenómeno o problema que nos estamos planteando. Una vez que tengo el problema, me planteo la hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis? Es suponer asociaciones concretas entre los diversos aspectos implicados en el fenómeno que se estudia. Es como una respuesta anticipada del problema o de la pregunta que yo me he planteado. Y eso después se verifica por medio de la experimentación. Entonces la hipótesis puede ser cierta o no cierta. Ahora, independientemente de cuál es el resultado, si la hipótesis que nos planteamos es cierta o no, el resultado es igualmente relevante. Entonces, por ejemplo, y disculpen aquí que me meto en lo que yo hago, pero yo trabajo con parásitos, y nosotros sabemos que este parásito Toxoplasma gondii causa daño en la placenta humana.
Y en el laboratorio tenemos un modelo de infección ex vivo en explantes de placenta humana. Entonces, con estos antecedentes uno se podría plantear alguna hipótesis. Por ejemplo, si yo digo Trypanosoma cruzi Toxoplasma gondii induce daño tisular en la placenta humana, esto en realidad es una pésima hipótesis porque aquí yo no estoy planteando lo obvio, eso no es nada nuevo, eso ya no lo tengo que probar porque se sabe que eso es. Ahora, si quiero ir un poquito más allá y buscar una explicación de cómo produce este daño o buscar un poquito más explícito qué es el tipo de daño que se produce, ahí yo me puedo plantear cualquiera de las dos que siguen, ¿ya? Entonces, una vez que yo me formulé la hipótesis, tengo que comprobar si esto es cierto o no. Y ahí tengo que hacer experimentos. ¿Y qué es un experimento? Es la reproducción de un fenómeno controlando artificialmente algunas variables. Es de tal manera que yo antes de empezar un experimento, yo sé que hay cosas que yo puedo controlar y cosas que yo no puedo controlar. Por ejemplo, si yo digo que Toxoplasma gondii causa daño en la placenta, y yo quiero comprobar y analizar después el daño, por ejemplo, mediante el análisis histopatológico, yo puedo controlar la cantidad de parásitos con las cuales yo desafío a mis explantes de placenta. Yo controlo la temperatura y un montón de cosas más. El tiempo en el cual el parásito y la placenta están en contacto. Pero hay otras cosas que yo no puedo controlar, como por ejemplo, yo confío en el servicio de ginecología obstetricia o donde yo tengo los de las placentas, de que estas placentas efectivamente vienen después del, obviamente después del parto, una vez que nazca la guagua, ahí es donde conseguimos las placentas, de que la madre es una persona sana, pero la gente se puede equivocar, entonces eso de repente me puede causar errores. Entonces hay cosas que uno controla y una cosa que uno no controla y uno necesita estar al consciente de que hay variables las cuales yo no puedo controlar, ¿ya? Necesito saber qué voy a medir, cómo lo voy a medir, cuáles son todos los factores. Tener el experimento, en resumidas cuentas, muy controlado. Y entre más variables, entre más control yo tengo sobre el experimento, más confiable va a ser el resultado. Y hay errores, ¿no? O sea, hay errores del diseño, de observar, de medición, eh, etcétera, etcétera. Y uno tiene que estar consciente de que uno puede equivocarse y pueden cometerse errores, ¿ya? Eso es muy importante. Y a medida que yo hago los experimentos, los resultados que yo obtengo, los tengo que registrar. Y después estos se grafican o se recogen en tablas, en matrices, en gráficos, dependiendo de lo que estoy analizando y midiendo, obviamente. Y después los tengo que interpretar. Y eso tampoco es tan fácil y de ahí sacar conclusiones. Entonces, obviamente cuando uno llega finalmente a presentar los resultados, aquí yo les muestro espero que se vea aquí el cursor, una tabla con unos datos de una publicación nuestra. Y para llegar a esta tabla, porque estos son todos promedios acá, estos fueron muchísimos experimentos. Y eso es otra cosa importante, los experimentos hay que repetirlos, no porque salió una vez eso va a ser así, o sea, uno tiene que ver de que esto realmente sea reproducible, ¿ya? Aquí tenemos entonces una tabla, aquí tenemos resultados eh, expresados en gráficos y,
Y de esa manera podemos contrastar la hipótesis, comprobar si la hipótesis es verdadera o falsa, y si nuestro experimento verifica la hipótesis, las leyes implicadas en esto tendrían validez, ¿no? Entonces y con estos resultados uno se vuelve a plantear una nueva pregunta y una nueva hipótesis, y así sucesivamente. Y después llegamos a las conclusiones. Las conclusiones consisten entonces en la interpretación de los resultados, y cuando estos se repiten ciertas pautas en todos los hechos y fenómenos, se puede enunciar una ley. Y una ley científica es una formulación de las regularidades observadas en un hecho o fenómeno natural. Generalmente se expresa matemáticamente. Y estas leyes científicas a su vez se integran en teoría, y una teoría científica es una explicación global de una serie de observaciones y leyes interrelacionadas. Obviamente esto es interpretando los datos de uno y datos de muchos otros. ¿Ya? Lo que ustedes van a hacer en este curso unidad de investigación, sobre todo en el 2, eso nos va a dar origen a nuevas leyes o teorías científicas. Pero este concepto hay que tenerlo en cuenta. Y cuando uno escribe, cuando uno plantea una conclusión, hay que tener mucho ojo, y eso es uno de los errores que uno más frecuentemente ve en las tesis, por ejemplo, es no confundir resumen de resultados con conclusiones. Este es de una estudiante mía que me puso como conclusión esto, que el extracto etanólico de 2 microalgas son efectivas contra formas intracelares y extracelares, Trypanosoma cruzi, otro parásito con que yo trabajo. Este es un resultado, esto no es una conclusión. Una conclusión sería algo como esto. Podemos entonces proponer que estos extractos podrían ser potenciales drogas tripanocidas naturales que meritan estudios futuros, tanto sus componentes activos como el modelo experimentales más complejas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, no confundir una conclusión con un resumen de resultados. Y esto ya es lo último, en el fondo es, entonces el método científico, ¿cierto? Es un círculo virtuoso que implica ver, suponer, comprobar, enunciar, ampliar y volver a empezar y volver a empezar. Y eso es también lo entretenido en todo esto.